A todo nuestro auditorio, estás escuchando Radio Heraldos, una señal de amor. Buenas noches, amable audiencia. Agradecemos la amabilidad con que nos sintoniza el día de hoy. Iniciamos una edición más de la serie Comentando la Palabra. Me acompaña mi esposa Elizabeth. Buenas noches, Eli. Buenas noches a todos. Me acompaña también mi hija Cecia Elizabeth. Buenas noches, Ceci. Buenas noches. Dios te bendiga. Igualmente. En los controles técnicos y en la parte los jóvenes comentan, José David. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Y el de la voz, David Ramírez. Dios los bendiga. Esta noche vamos a estar comentando los capítulos del libro de Ezequiel del 31 al 37. Hemos sugerido un plan de lectura en la casa de oración Heraldos del Reino, consistente en leer un capítulo diario para irnos alimentando de la palabra del Señor. Ahora nos tocó esta semana que hoy termina leer de los capítulos 31 al 37. Esperamos que usted se haya alimentado de la palabra del Señor durante esta semana, que haya estado leyendo y, si es posible, escudriñando la palabra del Señor. Nuestra intención con esta edición es dar un poquito más de luz, dar un poquito de explicación, sobre todo a aquellos hermanos que en algún momento dado les quede algún aspecto por entender o comprender, o que una explicación un poquito más en lo referente a los capítulos. Iniciamos con la ayuda del Señor en el capítulo 31. Iniciaré diciendo que en los capítulos anteriores a este se han estado dando profecías contra un país llamado Egipto. Y vamos a ver que hasta el día de hoy, hasta el capítulo de hoy, hasta la lectura de hoy, Egipto es una nación que siempre va a aparecer de la mano con Israel. Desde los primeros libros de la Biblia hasta este libro de Ezequiel que llevamos, no hemos dejado de escuchar, de leer que hay una relación entre Egipto e Israel. ¿Y eso por qué? Recordemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estuvo esclavo más de 400 años en esa nación, en Egipto. Para nosotros ha pasado a ser el símbolo de nuestra vida en esclavitud cuando estábamos en el pecado. El Egipto espiritual para nosotros ahora es el mundo, es la vida mundanal, es ese estado de esclavitud de donde Dios nos ha hecho libres a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es la principal profecía en contra de Egipto? ¿Qué es lo que más se le señala? Una de ellas es el orgullo. Su orgullo había crecido. Lo compara Dios a un árbol que tenía un gran crecimiento, su fortaleza, su altura, su belleza, su follaje, lo habían hecho una nación poderosísima. Era para otras naciones un refugio hasta cierto punto, tal vez político, tal vez comercial o de otra índole. Sin embargo, Dios mira ese orgullo, pero mira también el trato que le dio a su pueblo cuando estuvo allí. Y como de Dios y como a Él le pertenece la venganza, Él está tomando venganza de las acciones que había llevado a cabo en contra de su pueblo. Y ahora Dios está profetizando castigo para este país de Egipto. Nosotros debemos comprender, igual que como cristianos, aunque Egipto y Faraón, su rey, no eran cristianos, no tenían el conocimiento del Señor y aceptado en sus vidas como nosotros. Sin embargo, también nosotros debemos tener cuidado y pedirle a Dios, con ayuda de su Espíritu Santo,
que cualquier medida de crecimiento que Dios pueda concedernos en su misericordia no nos lleve a anidar un orgullo en nuestro corazón que más adelante Dios tenga que ver y nos tenga que pedir cuentas de ese orgullo. En el capítulo 31 en el que hoy estamos hablando, continuamos con las profecías del pueblo hacia el pueblo de Egipto. Desde el viernes de la semana pasada estuvimos hablando, estuvimos comentando sobre los capítulos 24 al 30, y desde el 29 se empieza a hablar sobre las profecías hacia el pueblo de Egipto. En el capítulo 29 habla Ezequiel del castigo que llevaría el faraón por haber tomado una acción engañosa contra el pueblo de Israel. Esto hace referencia a lo que ellos hacen en Jeremías 37:5, en el cual cuando ellos iban a dar socorro al pueblo de Israel para que los caldeos no fueran a sitiarlos, ya cuando sale el pueblo de Egipto, ellos ya saben que los caldeos ya habían sitiado la ciudad de Jerusalén, y ellos decidieron dar marcha atrás. Habla también de que la ciudad sería asolada durante 40 años debido a la actitud de las personas del mismo pueblo egipcio. Y habla también de que habría una restauración futura del mismo pueblo, pero iba a ser de menor condición a la cual se encontraba. Si el pueblo egipcio se encontraba en un orgullo por quienes ellos eran, por el imperio que ellos habían creído, incluso constituido, ellos ya no volverían a ser esa misma nación, sino estarían bajo una parte más humilde de lo que eran. En el capítulo 30 habla sobre la destrucción de los aliados del pueblo de Egipto, porque algo que tenía el faraón era que él decía que él había construido todo eso. Él mismo lo había construido de la nada, que él era el único que había podido hacer ese tipo de obras o haber construido ese tipo de poder o de terror ante las naciones, cuando realmente él poseía aliados como lo que hoy en día vienen siendo los pueblos o las tierras cercanas a Palestina, la propia Palestina o Etiopía, que se juntaron a Egipto, y gracias a ellos fueron que Egipto se construyeron como eran. En el capítulo 31, ya en el capítulo de esta semana, el de hoy, la comparación es una comparación del rey de Asiria y el faraón. El faraón se creía o se comparaba como el rey de Asiria, porque al igual que el rey de Asiria había crecido y prosperado abundantemente, pero Ezequiel utiliza esta comparación para demostrarle que de igual manera como el rey de Asiria había crecido él, pero de igual manera como se había destruido, iba a ser destruido el faraón. Y concluye las profecías del pueblo de Egipto en el capítulo 32, haciendo referencia a que él era como un leoncillo, que más que un leoncillo parecía un dragón, dado a que en el río Nilo habitaban cocodrilos. Hacían referencia a que él se parecía a una especie de cocodrilo grande o gigante, que él parecía un dragón que se imponía ante los demás e imponía un terror, y que él iba a ser puesto en manos del rey Nabucodonosor para su destrucción. Esto es lo que incluyen estos 4 capítulos del rey de Egipto, el faraón y el mismo pueblo. En cómo su orgullo los lleva a la destrucción, y son 4 capítulos diferentes abarcando diferentes áreas del mismo rey, del mismo pueblo, para enseñarles cuál sería su final. Exactamente como dice Ceci, en una de las profecías, Ezequiel, utilizado por la mano de Dios, lo compara al rey de Egipto con el asirio, y le hace ver que si Asiria fue conquistada por Babilonia, con más razón Egipto sería también conquistada por Babilonia. Y algo muy importante que hay que resaltar ya en este capítulo es que esta profecía se da días antes de que el pueblo de Israel cayera bajo el dominio de Babilonia. Entonces hace ver un plano más universal a nivel región, cómo fueron cayendo cada uno de los reinos. Entonces le hace ver a Judá, al pueblo de Judá, que no solamente él está bajo juicio, sino también todas las naciones que rodean
a Israel. ¿Por qué? Porque Dios los ha entregado en mano de Nabucodonosor. Una de las cosas que tú dices es muy importante. Fueron varias las causas que permitieron que Egipto cayera bajo el poder de Babilonia, pero la más importante fue el orgullo. Entonces, algo que tenemos que cuidar en nuestras vidas es el orgullo, no ser orgullosos, porque eso trae para nosotros, aún siendo hijos de Dios, la derrota. Ese orgullo que ellos tenían en parte era porque ellos decían, el faraón decía que él había construido el río Nilo. Él había dicho en capítulos anteriores, el río Nilo es mío porque yo lo construí. Y en el capítulo 32 empezamos a ver que en el versículo 3 Dios le habla en términos que él entiende muy bien. Le dice: te echaré mi red y te arrastraré a la orilla con mis cuerdas. Te dejaré botado en el suelo. Sabemos que alguien que es sacado del agua como pez y dejado en el suelo, no pasa mucho tiempo y viene su muerte. En el versículo 21 habla de la igualdad que hay en el reino de los muertos. Dios profetiza a través de Ezequiel su destrucción y su muerte, y que lo hará descender a la tumba. Recordemos que los egipcios construían sus propias tumbas, especialmente para los reyes, por la forma en que ellos veían la vida después de la muerte. Ellos pensaban que los privilegios de este mundo podrían trasladarse al mundo del más allá. Sin embargo, aquí en estos versículos del 21 en adelante, Dios establece claramente que allá hay una igualdad entre ricos y pobres, entre letrados e ignorantes, entre sabios y necios, entre gente blanca y de color, entre gente lo que nosotros llamamos de alta sociedad y también los de baja sociedad. En su calidad de muertos y de almas destinadas a la condenación, todos o todas esas personas son iguales. Es aquí en este mundo donde nosotros establecemos diferencias. Esas diferencias que no deberían de existir entre nosotros, porque Dios nos ha llamado a vivir en el amor fraternal, a tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti, a como nosotros queremos ser tratados, así Dios nos manda a tratar a los demás. Sin embargo, en la sociedad en la que vivimos, de repente encontramos alguna diferencia. Pero recordemos, este capítulo nos recuerda que hay un final, que hay un más allá, que hay un juicio y que delante de Dios todos somos iguales. En el caso de Faraón, lo iba a hacer descender y le estaba diciendo que iba a estar en un lugar donde él, en su creencia, yo creo que nunca pensaría o nunca desearía estar. Efectivamente, así como dices tú, con esta profecía Dios le estaba enseñando a todas las naciones que todos están bajo el poder de la muerte y que ninguno de ellos puede escaparse, sino que como hay una vida, hay un día de juicio y todos pasarían por ese día de juicio. Sí, en el versículo 31 del capítulo 32 dice así: cuando el rey de Egipto vea en la tumba a todas esas naciones, se consolará de la muerte de todos sus soldados. Y aunque yo permití llenar de miedo a todo el mundo a través de Egipto, con el faraón, él verá que va a terminar ahí en el mundo de los muertos. Quiero aprovechar porque en la frase de la versión de la TLA dice: y aunque yo le permití. Eso también lo remarca Dios cuando le habló a Ezequiel en el capítulo 31, cuando les dijo: yo le permití que fuera hermoso, que estaba utilizando la comparación de que el reino de Faraón era un árbol y de que tenía copas abundantes, llenas de ramas y llenas de abundantes abundante follaje, y que los pájaros que representan las naciones se iban a posar sobre él. Entonces ese
esa majestuosidad, todo ese imperio que había construido en ese momento Faraón, era porque Dios se lo permitió, porque a través del poder de Dios, Dios le concedió el que fuera así de próspero su reino y tan fuertemente equipado, hablando en el concepto de su armamentista bélica. Bueno, y a mí me ha salido una pregunta que es bueno, ¿y por qué terminó tan mal el reino de Faraón si era un reino próspero, si era un reino que tenía avances, cada vez avanzaba más? Y como dice la palabra del Señor, había llegado hasta un punto muy alto que las demás naciones no habían alcanzado. Y es que hay una frase de un filósofo que ahorita mismo no recuerdo su nombre, que dice que los mejores pensamientos siempre van a estar en las personas que quieran hacer algo bueno, que quieran aportar, que quieran ayudar a la comunidad, y eso está en todos. Todos tenemos buenos deseos para ayudar a los demás, porque ese es un principio que nosotros tenemos, pero el enemigo siempre va a tratar de que esos buenos deseos, esas buenas acciones que podemos realizar en las manos del Señor, sean cambiadas, sean trastornadas y vueltas en malas acciones que no agraden al Señor, acciones que desagraden al Señor y que ofendan o maltraten a su pueblo. Entonces busqué en Génesis el capítulo 4 versículo 7 y dice: si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Ahí Dios le hablaba a Caín porque se sentía un poco enojado, un poco frustrado, porque él había dado una ofrenda cuando Caín y Abel dieron una ofrenda en honor al Señor. Este versículo da a entender que aunque esté pasando por un mal momento Caín y en sus pensamientos siempre quiso agradar al Señor, van a haber momentos en el que muy posiblemente el enemigo ataque a su vida y haga que sus pensamientos, esos pensamientos del enemigo se apoderen de él y haga que peque. Hay una parte que dice: no te dejes dominar por él, ya en la última parte de este versículo. Quiere decir que entonces nosotros tenemos la facultad para poder evitar que los pensamientos del pecado se apoderen sobre nosotros. Y muy posiblemente el faraón y todos los reyes, todas las naciones que dice en el capítulo 32, que ahora, bueno, ya están en el mundo de los muertos, tuvieron buenos deseos en su juventud, porque un joven siempre va a tener esa pasión por ayudar a los demás, por aportar a algo o a alguien, pero el enemigo siempre va a tratar de procurar, como antes lo había dicho, de evitar que esas buenas acciones que sean guiadas por el Señor se realicen. Ese sería mi comentario. Gracias, José David. Los jóvenes también comentan. Seguimos con el capítulo 33 y hasta aquí hemos dejado en el capítulo 32 las profecías acerca de las naciones que están alrededor de Israel. A partir del capítulo 33, Dios empieza a hablar nuevamente dirigiéndose a su pueblo. En el versículo 2 dice: dirás esto a los hijos de mi pueblo. Y a mí me llama la atención cuando dice mi pueblo, porque aunque los ha castigado, aunque están cautivos, aunque se han portado con idolatría ante él, con muchos pecados que lo han ofendido, le han llegado al colmo la paciencia de Dios y por eso los ha castigado. Sin embargo, él les sigue llamando mi pueblo. Yo creo que esto es una palabra alentadora, porque conocemos la misericordia de Dios. Y tal vez, estimado Radio Escucha, ¿alguna vez has sentido que Dios te ha abandonado? ¿Alguna vez has sentido que Dios te ha desechado por alguna condición de tu vida? Sin embargo, Él te sigue esperando. Ezequiel en este capítulo
Ezequiel profeta es comparado con una atalaya y nos habla de la responsabilidad de la atalaya o del vigilante con el que es comparado el profeta Ezequiel. Dice que si le avisa al malhechor o al malo y aquel no toma en cuenta el aviso y muere, el malo es responsable de su propia muerte y el vigilante queda libre de culpa. Sin embargo, habiendo recibido la noticia que él debe trasladar, no da aviso y el malo muere, se le pedirá cuenta al vigilante porque no dio aviso. Se le pedirá cuenta. En el versículo 11, Dios habla claramente y Él dice que no quiere la muerte del malvado. Dios no se complace en la muerte de aquel que todavía tiene una deuda con el Señor. Y aquí nosotros como iglesia tenemos una labor ardua que hacer. Hay mucha gente a la cual darle aviso. Hay mucha gente a la cual trasladar la noticia, trasladar la advertencia. Y Dios nos libre de que seamos culpables como iglesia del Señor, de que se nos pida cuenta por no haber dado aviso, por no haber actuado, por no llevar el mensaje de advertencia a aquel que todavía tiene una deuda con el Señor. En el versículo 12 se nos invita a que permanezcamos haciendo la justicia, aquellos que hemos sido justificados por el Señor. Porque dice la palabra que si el justo, después de haber obrado con justicia, peca, morirá y no vivirá. Caso contrario, de aquel que está haciendo lo malo, recibe el mensaje y deja de pecar, por haber dejado de pecar, vivirá. Yo entiendo aquí estas palabras más allá de lo presente. Pienso en algo trascendental. Es decir, estamos hablando de la muerte y la vida eternas. Y tenemos que decirlo así, porque de repente hemos tenido la experiencia de una persona que se le da el mensaje, recibe al Señor, se goza en el Señor, pero de repente pasa por algún padecimiento físico y tristemente fallece. No es precisamente de esta muerte la que está hablando Ezequiel, sino que en este caso, una persona que se aparta del pecado, aunque muera físicamente, tiene esperanza de resurrección y vivirá. En los capítulos, los versículos 17 al 20, se lee de la manera siguiente. Los hijos de tu pueblo dicen, la manera de ver que tiene Yahvé no es la correcta, pero más bien la de ellos es la incorrecta. Desde el momento que el justo se aparta de la injusticia y comete algo injusto, eso mismo lo hace morir. Y cuando el malo se aparta de su maldad y se dedica a hacer lo que es correcto y justo, eso mismo le da vida. Aunque ustedes digan, la manera de Yahvé no es la correcta, juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta, casa de Israel. ¿Qué es lo que sucede? Que el pueblo del Señor, todavía en su condición de esclavitud, todavía recibiendo el castigo, todavía decían que Dios no es justo, que no era adecuado lo que Dios estaba haciendo. Sin embargo, Dios le dice al profeta, más bien la manera incorrecta está en ello. Y esto es algo que muchas veces se ha repetido en nosotros. Por un mal momento que estemos pasando, a veces llegamos a pensar que Dios no nos quiere, que Dios no es bueno, que Dios no es amor. Llegamos a querer cuestionar a Dios, cuando más bien deberíamos de ver en qué hemos fallado nosotros. Muy bien. En el capítulo 33 del que estamos hablando, en el versículo 11 dice, de mi parte que yo no quiero que muera la gente malvada. Lo que quiero es que dejen su mala conducta y vivan. Israelitas, cambien su mala conducta. Dejen de hacer lo malo y no morirán. Aquí Dios le estaba dando a Ezequiel una palabra que le iba a decir hacia el pueblo de Israel. Debido a que los israelitas pensaban que ya no tenían remedio y que se estaban pudriendo en vida.
el Señor aquí revela que Él no quiere que ni el malvado muera, sino que quiere que ellos sigan la voluntad del Señor en ese momento, que cumplieran la ley que le había dado a Moisés y que iba a obedecer el pueblo de Israel. Él quería que todos se salvasen porque era su pueblo. Entonces él quería que ellos siguieran la voluntad de Él, para que ellos los pudieran bendecir, para que Él pudiera sacarlos de donde estaban ahí en el cautiverio y los pudiera hacer una gran nación como eran en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón, en los tiempos antiguos, donde el pueblo de Israel era un pueblo que imponía, un pueblo que era conocido como el pueblo de Dios, del Dios vivo, del Altísimo. Y entonces una pregunta que es, bueno, entonces si yo no quiero morir, porque así es como utilizan el término en esta Biblia, conforme a la salvación, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos buscar, cómo podríamos hacer la voluntad del Padre? Donde dice, dejen de hacer lo malo y no morirán. Aquí nos da una instrucción, dejen de hacer lo malo, y nos lo promete, nos da una promesa que dice, y no morirán. Para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, necesitamos algo que nos diga, nos dé un parámetro de qué es bueno y de qué es malo. Entonces, yo creo que este es una ventaja más de leer la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos muestra lo que es la voluntad de nuestro Padre, que es el Señor, que le agrada a Él, que le desagrada a Él. Y yo creo que es un buen momento para que podamos reflexionar en este tiempo, si estamos haciendo lo malo, si estamos haciendo lo bueno. A mí ya me ha pasado varias veces personalmente que yo decía o me llegaba el pensamiento, pues ya no tengo remedio, ya mejor me rindo, mejor no dejo de buscar las cosas del Señor porque no me salen bien las cosas y muchas cosas más. Pero cuando yo leí esta parte en este capítulo ya hace bastante tiempo, pude entender que el Señor quiere que hasta los que posiblemente no tengan remedio y hasta los que muy posiblemente ya estén en sus últimos instantes de vida y no tengan remedio, queden así en pérdida. Pero Él quiere llevarnos a un punto de restauración, a un punto donde Él sea nuestra principal prioridad, nuestro modelo, donde obtener la paz, donde obtener grandes cosas que Él nos quiere revelar, nos quiere enseñar, nos quiere proteger, nos quiere hacer su pueblo. Entonces yo creo que es muy bueno que leamos la palabra del Señor, porque nos enseña qué es lo que le agrada al Señor, qué es lo que le desagrada al Padre, y nos enseña muchas cosas más que podamos utilizar en nuestro estilo de vida para que el Señor pueda hablar más con nosotros. Dice la palabra del Señor en Juan 15:3, cuando hablaba Jesús con sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra del Señor nos limpia, nos purifica a la hora de que lo estemos leyendo. Nos hace limpio de lo que estábamos manchados, que es el pecado. Así que con que creamos eso firmemente, que leyendo la palabra del Señor, creyendo en el Cristo, creyendo en el Señor, podremos ser limpiados y el Señor va a poder mostrarnos el propósito por el cual estamos aquí hoy con vida, a pesar de que la situación en la comunidad en México esté difícil la situación, y cómo Él nos ha bendecido. En este capítulo también podemos encontrar que el atalaya tenía dos funciones principales. Número 1, visionar el enemigo. Y número 2, hacer sonar la trompeta.
Para la primera acción visional el enemigo, hoy en día nosotros, nuestro enemigo espiritual, los demonios, Satanás y sus demonios, nosotros lo podemos visionar a través de la palabra, leyendo lo que el Señor muestra y revela de ellos, en la oración, en el cual el Señor nos guía, qué es lo que el enemigo quiere preparar por nosotros en un futuro, lo que está sucediendo incluso en el momento, para que el enemigo en su plan quiera destruirnos. Incluso a veces nos los muestra en sueños, a veces nos los puede enseñar a través de una prédica, a veces nos los puede decir a través de algún profeta, pastor o un siervo del Señor. Y lo importante de ello es que a las personas, o de la manera en la que el Señor nos muestre cómo el enemigo avanza hacia nosotros y quiere llegar y destruirnos, en esa parte, cuando nosotros lo veamos, es importante, número 1, confiar en el Señor, que Él nos guía, que Él nos enseña, porque Él quiere nuestro bien. Y número 2, hacer sonar la trompeta, es accionar en contra de ello. Si vemos en la palabra que dice la Biblia que el enemigo quiere destruirnos de cierta manera, es buscar en la misma palabra del Señor qué es la voluntad de Dios y cumplirla a pie de la letra, porque solamente cuando nosotros entramos en su voluntad, le obedecemos y actuamos conforme Él nos manda, entonces nosotros nos encontramos bajo su cuidado, bajo una autoridad, una obediencia que nos cubre y nos protege de aquello que el enemigo quiera preparar. Cuando lo vemos en un sueño, orar para que aquello que veamos en ese sueño no se vea realizado, sino que el Señor nos dé la guianza de cómo nosotros debemos de hacer, qué debemos de evitar, para que eso que el enemigo quiere y planea no se lleve a cabo. Esa es la función de la atalaya, y eso no solamente es de forma personal, también aplica para un pueblo. Cuando el Señor te muestra que ores por alguien más, cuando el Señor te muestra que ores por una iglesia, por un pastor, que ayudes a tus pastores a cubrirlos en oración hacia un pueblo determinado, esa es la función de la atalaya. No importando el pueblo, no importando de qué manera se quiera levantar el enemigo, es cumplir con su función, el poder visionarlo, el poder dejarnos guiar por el Espíritu Santo, quien es el que nos va a enseñar cómo el enemigo quiere actuar, y poder actuar ante ello, poder levantarse y poder hacer sonar la trompeta para que todo aquel que la oyere pueda salvarse de ello, para actuar bajo el tiempo correcto, orar por una persona, ayunar por una persona, llevarles la palabra conforme el Señor nos vaya guiando, dependiendo de la situación. Amén. Como tú dices, Cecia, esas son parte del trabajo de un profeta y también de todo líder que Dios levanta en medio de esta situación en la tierra. Aunque ha habido situaciones difíciles a lo largo de la existencia del hombre sobre la tierra, algo que queda muy claro es que Dios siempre levanta a alguien que tenga esa función de ser atalaya, alguien que pueda mirar más allá de lo que miran los ojos de las personas normalmente. Como dice un proverbio, el avisado ve venir el mal y se aparta. Alguien que puede ver con sabiduría delante de Dios y pueda también dar voces, hacer un llamado de atención al que lo escuche para evitar que se pierda. Pero algo muy importante que también pasa en este versículo es el mensajero que llega de Jerusalén, ¿sí? La ciudad de Jerusalén en este capítulo es conquistada y de pronto llega el mensajero que Dios le había hablado a Israel por medio de la boca de Ezequiel, cuando le dijo que murió su esposa y la señal era que iba a venir una persona y cuando cayera la ciudad. Y en estos últimos versículos de este capítulo, ese mensajero llega y entonces se pueden dar cuenta que todo lo que habían proclamado de que no caerían, de que durante la época también de Jeremías, que decían que la ciudad no iba a ser tomada, de pronto sucedió. Israel es tomada y solamente una persona escapa, y entonces podemos darnos cuenta ahí que en ese momento Dios le abre la boca a Ezequiel y Ezequiel empieza a hablar acerca de la revelación que Dios le había dado. Entonces podemos darnos cuenta que el pueblo hablaba y decía que si Abraham, siendo uno, había conquistado esa ciudad, ellos siendo más habían de tenerla, de no dejarla perder. Entonces ellos pensaban que esas murmuraciones Dios no las iba a oír, pero Dios le dijo a Ezequiel lo que el pueblo hablaba a espaldas de Ezequiel,
y pensando que Dios no escuchaba. Así que tengamos cuenta que los pensamientos y las palabras que las personas hablan traen consecuencias de que Dios escucha y determina de juicios para los pueblos. Entonces, mucho cuidado con lo que hablamos, pensando que no nos oye el líder, que no nos oyen los líderes de nosotros mismos, las autoridades que están a nuestro cargo, y démonos cuenta que hablar de esa forma daña la obra del Señor. Gracias por tus comentarios, Eli. Seguimos comentando este capítulo 33. Y en los versículos 25 al 27 vemos la actitud del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Dios señala que ellos todavía estaban viviendo una vida que no era agradable a Dios. Vivían en adulterio, idolatría y muchas otras cosas más. Concretamente para ellos, que todavía les tocaba vivir bajo la ley, estaban violando la ley en muchos aspectos. Y sin embargo ellos decían: vamos a tomar este país, viviremos en él. Refleja aquí que ellos esperaban bendición cuando en realidad todavía no tenían las condiciones para que Dios los bendijera realmente. Aquí debemos nosotros tomar en cuenta que de no repetir esta acción como lo hizo el pueblo de Israel, sino que realmente debemos analizarnos para ver cuál es la condición de nuestra vida, porque muchas veces queremos recibir bendición, pero es importante también que estemos alineados a la palabra. Sin embargo, no dudamos que la misericordia del Señor nos alcanza, y es por eso que día a día Dios no nos ha dejado y en su misericordia nos ha bendecido. En los últimos versículos de este capítulo también habla de lo falso que se mostraban algunos principales o algunas personas del pueblo de Israel. Venían y se sentaban, como era costumbre, delante del profeta para escuchar palabra de Jehová. Parece que se confabulaban, parece que se decían unos a otros: vamos con Ezequiel, vamos a ver qué palabra tiene Dios para nosotros. Llegaban donde el profeta, pero Dios le dice a Ezequiel: ellos vienen a escuchar palabra porque les gusta oírte. Hasta parece poesía para ellos la forma en que tú les hablas las cosas, pero en realidad no la quieren practicar. Y esto a veces nos recuerda hoy que nosotros tenemos la bendición de las manifestaciones y los dones del Espíritu Santo, las profecías que a veces se nos da, la palabra de Dios que se nos da. ¿A quién no le gusta escuchar una palabra de Dios de bendición? Pero muchas veces lo que Dios mismo nos manda hacer para ser bendecidos no lo queremos hacer, o sí lo asentimos pero no ponemos manos a la obra. Dios nos libre de ser como este pueblo, porque en ellos Dios había acusado que había falsedad. Estamos leyendo los capítulos 1 diario en la palabra del Señor en Ezequiel. Esta semana leímos del 31 al 37 y en base a eso estamos haciendo los comentarios. Si tú que nos sintonizas en este momento acabas de escuchar la transmisión, te invitamos a que leas la palabra del Señor, un capítulo diario. A partir de mañana, si Dios nos da vida, continuamos leyendo el capítulo 38 de Ezequiel, uno diario, y estaríamos aquí la próxima semana comentando la serie de los capítulos. Continuamos con los comentarios de la palabra del Señor. Vamos a continuar platicando acerca del capítulo 34. Este es un capítulo muy hermoso, muy importante, también muy especial. Habla acerca de los pastores y las ovejas, sobre el pueblo de Dios y los pastores de su pueblo. Entonces vamos a permitirnos escuchar a Ceci, que va a hablar acerca del capítulo 34. En este capítulo encontramos acciones básicas o acciones que todo mundo podemos hacer
que no solamente constan de los pastores, sino de cualquier persona que quiera seguir enseñando y llevando la palabra del Señor a cualquier persona que lo necesite, y que quiera seguir fortaleciendo la iglesia del Señor, sea de la denominación que sea de la religión que sea. En estas opciones encontramos el fortalecer a la oveja débil, encontramos la curación de la oveja enferma, vendar a la herida, traer la extraviada y buscar a la perdida. El fortalecer a la oveja débil, muchas veces las ovejas se debilitan en el pastoreado, porque avanzan grandes kilómetros, grandes distancias, y al hacer esto, muchas veces algunos pastores no se preocupan de cuál es la situación de la oveja, y muchas veces las ovejas pueden encontrar que tienen hambre, que tienen sed, que necesitan descansar, y estos son un tipo de acciones que nosotros debemos también de aplicar: el darle de beber, el darle de comer a aquella oveja que se sienta débil físicamente, el permitir que ellos tengan un buen descanso, proporcionarles paz a esas ovejas y enseñarles cómo ellas pueden incluso obtener ese alimento o fortalecerse ellas mismas. El curar a la oveja enferma, vendar a la herida, traer a la extraviada y buscar a la perdida. Entre traer a la extraviada y buscar a la perdida hay una diferencia. La diferencia es que la extraviada estaba dentro del mismo rebaño, y de manera propia ella ha tomado un camino diferente, se guía de otro sendero, se guía de que a lo mejor continuará con el mismo rebaño, pero termina tomando un camino completamente distinto al del rebaño. Y el buscar a la perdida es aquella que realmente está en otro lugar, está en otra posición, que no pertenece al rebaño y no tiene un pastor, y es necesario ir y enseñar y adiestrar a esas ovejas. Amén, como tú decías, Ceci, el capítulo 34 nos habla acerca de los pastores de Israel, y nos dice que existen malos pastores en Israel, y dice: profetiza contra los pastores de Israel. Ay de los pastores de Israel. Quiere decir que habían cometido una sentencia equivocada. ¿Qué sucede? Muchas veces los pastores son malos pastores. No cuidan al rebaño, como tú decías, Ceci, pero también tenemos aquí otra circunstancia. A veces los pastores se cansan, los pastores se debilitan. Ser pastor es una tarea humanamente difícil desde el punto de vista de la profesión de ser pastor. Muchas veces están fuera de sus hogares, muchas veces están en el frío cuidando los rebaños. Entonces también tenemos que ver acerca de los pastores y ayudarlos. La Biblia nos manda a orar por todos los que están en autoridad, y uno de los que están en autoridad son los pastores del rebaño. Pero hay algo que yo quiero decirles: en la antigüedad, en el pueblo de Israel, Dios hizo pactos. Dios es un Dios de pactos. Y Dios hizo pactos en la antigüedad, al principio con Abraham. Él hizo un pacto donde dijo que lo iba a bendecir incondicionalmente, pero también hizo un pacto con el pueblo de Israel a través de la ley de Moisés. Ese pacto consistía en hacer determinadas cosas, y a cambio de eso se obtendría la bendición. Vemos que a causa del pecado del pueblo de Israel, que fue rebelde en su corazón, esos pactos quedaron obsoletos. Entonces hay una parte en la palabra de Dios donde dice que Él traerá un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es que tú y yo podemos ser siervos de Dios en todo momento y en todo lugar. ¿Cómo lo hacemos? A través de la sangre de Jesucristo. Entonces, si tú y yo hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, y hemos aceptado como el precio de nuestro pecado, su sangre vertida en la cruz del Calvario, tú y yo somos hijos de fe, y por promesa estamos en un nuevo pacto. Entonces, tú y yo podemos servir en cualquier área del cuerpo de Cristo. Tú puedes ser también un pastor. Si tú predicas la palabra, llevas el mensaje a alguien, tú eres un pastor. Entonces, tú puedes también entrar en las cosas que Dios habla aquí acerca del pueblo. Tener cuidado de esas cosas. Si tienes ovejas, tienes que cuidarlas.
Y ahora tú me dirás, ¿quiénes son esas ovejas? Bueno, esas ovejas son el vecino al cual tú le hablas la palabra, la familia tuya que no se ha convertido, pero que quieres traer al redil del Señor. Entonces tú tienes que cuidarla, como decía Cecia, alimentarla, vendarla, llevarla al redil hacia nuevos pastos. Tenemos el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ahí vemos cómo Dios trabaja siendo un pastor. Nos lleva junto a aguas de reposo, nos sustenta. Entonces tú tienes tus ovejas a las cuales tienes que cuidar, que sustentar, que estar vigilante de ellas, que el lobo no se las quiera llevar, para que tú no seas un mal pastor, para que tú y yo no seamos malos pastores y tengamos cuidado de ser malos pastores. Entonces, en este nuevo pacto todos podemos servir, en el área donde sea podemos cumplir la función que cumple un pastor: alimentar, cuidar, vendar, proteger a las ovejas del rebaño que forman parte del cuerpo de Cristo. Bueno, en el capítulo 34, en el versículo 23, en la versión de traducción del lenguaje actual, dice: pues les enviaré de nuevo a David, mi fiel servidor, para que los cuide. Aquí en el versículo se está refiriendo a la venida de Jesucristo, a cuando vaya a reinar los 1000 años. Estuve investigando un poco y estuve indagando en las escrituras, y he encontrado que las ovejas se reúnen en rebaños porque la naturaleza o la forma en la que fueron creadas son indefensas, a pesar de que tienen algunas armas de defensa contra un depredador el doble o el triple de su tamaño. No van a poder defenderse, van a quedar indefensas. Por eso Jesús utilizó el término de que nosotros éramos las ovejas y Él iba a ser el buen pastor. Lo dice exactamente en Juan, versículo 11, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida para que nosotros fuéramos salvos en la cruz del Calvario. Su sangre nos ha limpiado, su sangre nos ha lavado, su sangre nos ha hecho libres. Y Él ahora mismo está allá donde está el Padre, abogando por nosotros. Entonces, Él que dio su vida por nosotros, y ahora nosotros somos sus ovejas y Él nos está cuidando. Cuando a veces de jóvenes no buscamos al Señor, no creemos en Jesús, y si creemos pero no creemos que el Señor nos cuida, o que tenemos que dejar en Él nuestras preocupaciones, estamos diciendo que su defensa del pastor, de Él no nos sirve, que nosotros podemos defendernos. Antes era muy dicha la frase de que los jóvenes eran un poco rebeldes. Yo creo que es más que nada por las etapas en las que está pasando. Hay a veces que los jóvenes se independizan de los demás y creen que ellos pueden arreglárselas por sí solos, pero hay algo que nosotros no vemos, y es el mundo espiritual, donde las potestades, el enemigo nos ataca y nos intenta atacar diariamente. Y es ahí donde el buen pastor Jesucristo nos cuida a nosotros, a pesar de que nosotros no lo veamos, a pesar de que nos guiemos por nuestra vista. Hay algo que no vemos, que está en otra dimensión, por así decirlo, porque no hay palabras exactas, pero ahí está. Y el Señor nos cuida, el Señor nos guarda de todo mal. Y también estuve buscando un poco en las escrituras. Dice en 1 de Pedro 5:7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros. Está hablando casi lo mismo, de que Él es nuestro pastor y debemos de descansar todas nuestras preocupaciones a través de Él. Él nos va a cuidar, Él nos va a guardar de todo mal cuando se acerque el depredador. También estuve checando que las ovejas siempre van a pastar o van a comer de lo que es el monte de corta estatura, en lo que son llanuras, praderas o partes del valle, que son por lo general lugares un poco planos, pero que tienen algo de relieve. Entonces se podría decir que desde la vista del pastor
se puede ver muy bien dónde están las ovejas, se puede ver muy bien dónde se encuentra cada una de ellas. Entonces aquí podemos ver que el hecho de que no fueran buenos pastores los líderes del pueblo de Israel era algo que posiblemente no estaba muy de acuerdo, porque un pastor siempre debe estar vigilando a sus ovejas, y si ve que una se desvía, lo va a notar en el instante, porque va a notar que está el rebaño de un lado y va a estar una oveja del otro, y tendría que hacer la acción de ir a buscarla, guiarla de nuevo hacia donde están los demás del rebaño. En Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así que una relación debe de haber entre un pastor y su oveja. Y su oveja. Entonces me ha traído mucho la atención esto, y también me da un alivio, porque ahora Él es el buen pastor que nos cuida a todos, nos cuida de cualquier mal, de cualquier ataque del enemigo, a pesar de que no lo veamos. Gracias, los jóvenes comentan, muy atinados tus comentarios, José David, agradecemos tu participación. Y para continuar en el capítulo 34, a partir de los versículos 17, empieza a hablar también acerca de las ovejas, de la relación entre ovejas y ovejas, o el comportamiento de una oveja. Y Dios aquí dice que también va a juzgar entre ellas. ¿Por qué? Porque no estaban valorando el alimento espiritual que su pastor les da, o porque llegan incluso a intentar desviar la palabra, enturbiar el agua que es clara, ya sea tergiversar, darle otro sentido. En fin, Él juzgará también entre oveja y oveja. Es un capítulo que habla hacia los pastores, pero también en un momento dado también señala el comportamiento que a veces sucede entre oveja y oveja. A todos los que nos están escuchando, antes de pasar al capítulo 35, los invitamos para que nos manden sus comentarios en el chat de esta página de Radio Heraldos, o igual si tienen alguna pregunta que nos puedan hacer, tal vez no la contestamos en el momento, pero daremos respuesta seguramente en la siguiente edición. Si tienes alguna pregunta que nos quieras compartir, la recibimos con mucho gusto a través del chat que aparece en la página. Continuamos con el capítulo 35, y aquí vemos la profecía contra Seir. El pecado de Seir, que también es Edom, fue el odio. El odio es lo que se le señala fuertemente al pueblo de Seir en el versículo 11. Y ese odio fue hacia el pueblo de Israel, cuando Israel desobedeció la orden de no subir a pelear contra ellos. El pueblo de Dios desobedeció esa instrucción, subió a pelear contra Seir, y ellos terminaron derrotándolos al pueblo de Israel, pero los insultaron, profirieron palabras que llegaron a la presencia de Dios, y Dios tenía guardadas esas palabras, y ahora llega el tiempo de tomar venganza. Ese lugar de Seir hoy es más conocido como las ruinas de Petra, y los que han intentado habitarla hasta el día de hoy no lo han conseguido. En este capítulo podemos encontrar que el monte Seir, los pueblos que habitaban el monte Seir, querían aprovecharse de la destrucción de Israel y tomar las tierras que ellos habían dejado al ser llevados cautivos al pueblo de Babilonia. Encontramos que ellos expresan este sentimiento de querer aprovecharse de esto, y el Señor manda decirles a través de Ezequiel que él ha oído lo que ha hablado de su pueblo. Incluso les llega a decir: ¿cómo se atreven que ustedes quieran habitar en el lugar donde Yahvé habita? Encontramos que esta es la acción que Yahvé siempre tiene, Dios siempre tiene ante su pueblo. Él siempre lo defiende, Él siempre lo protege, y así como nosotros que aquí nos encontramos, así como ustedes que nos escuchan, somos parte de su pueblo. Yahvé siempre va a salir a nuestra defensa. No hay nada que temer, incluso en esta situación, siempre y cuando nosotros obedezcamos su palabra. Nosotros vamos a encontrar que Él siempre va a salir a la defensa de nosotros. El Señor nos ama, el Señor
desde Deuteronomio 7:8 le dice al pueblo de Israel que Él los ha amado no por quienes ellos eran, sino porque Él había hecho un pacto desde antes y Él le había entregado ese amor a ese pueblo. Y hoy en día nosotros somos el Israel espiritual. Ya no solamente se limita a una nación, sino que Él nos ama a todos y cada uno de ellos, que lo reciban, aquellos que le abran su corazón y le reciban con todo lo que son, y que le den la facultad de que Él sea su Dios sobre ustedes. Esto es algo que para mí yo creo que es importante en este capítulo, porque uno tenemos que cuidar nuestras palabras, tenemos que cuidar lo que decimos, y número 2, siempre tenemos que recordar que no importa la situación, el Señor nos ama y el Señor siempre está a la defensa de su pueblo. Aunque a lo mejor el pueblo de Israel nunca escuchó lo que los pueblos y las ciudades del monte Seir dijeron, pero Dios sí lo escuchó y no quedó sin castigo este pueblo. Amén. Como tú dices, Ceci, efectivamente, como hijos de Dios muchas veces estamos sometidos a la envidia de otras personas. A veces son nuestros vecinos los que están cerca de nosotros, porque, como decía David, el monte de Seir actualmente es la ciudad de Petra. Petra se localiza en Cisjordania, en Jordania, el país que está a un costado de Israel. Siempre han sido vecinos y siempre ha habido celos y envidias. Entonces muchas veces cuando las personas ven que somos prosperados porque amamos a Dios y porque buscamos a Dios, se levantan en nuestra contra. Pero tengamos la confianza, amados, que aunque las personas se levanten con envidia y hablen cosas de nosotros, Dios siempre está al pendiente de su pueblo y Él es el que toma juicio y venganza contra nuestros enemigos. Entonces es muy importante darnos cuenta también de que la envidia no es buena para nosotros como hijos de Dios. Así como sufrimos envidia de otros, nosotros no debemos de sentir envidia de nadie, porque cada quien tiene su propia porción, y recordemos que la porción de nuestra copa, dice la Biblia, es Jehová. Él es el que nos ha tocado como herencia en esta tierra, y Él es el que estará pendiente de nosotros, el que nos guardará, el que nos cuidará. Y ese día le tocó el juicio a el monte de Seir, que es Edom. Recordemos que Edom es lo que es Esaú, el hermano mayor de Jacob, que perdió la primogenitura a causa, dice la Biblia, de su mal corazón y por haberlo vendido por un plato de lentejas. Entonces había un derecho legal que Jacob había comprado con esa primogenitura, pero luego él no quería aceptar su error, porque se había dado cuenta muy tarde, porque dice la Biblia que procuró con muchas lágrimas el recuperar la primogenitura, pero ya no le tocó, porque nadie puede despreciar a Dios y luego pensar que Dios lo mirará con buenos ojos. Dios conocía el corazón de Saúl, que es Edom, que es el monte de Seir, y Él también conocía el corazón de Jacob, que fue Israel posteriormente. Entonces, así como Dios conoce el corazón de cada pueblo, Dios también conoce tu corazón y mi corazón. Y cuando la gente te envidia con egoísmo o con celos por la prosperidad que Dios te da, por más que quieran quitarle lo que te pertenece, no podrán. Entonces Dios no se había olvidado. Dice en un versículo que había puesto enemistad perpetua. Esta es la primera declaración de Dios para juzgar a Edom. Edom había sido enemigo siempre del pueblo de Israel. Entonces Dios no se había olvidado de eso. Así como Dios no se olvidó de Edom, Dios no se va a olvidar de todos los que se levantan en contra tuya. Así que, pueblo de Dios, ánimo. Estas lecturas nos hacen ver que Dios no se olvida de su pueblo y juzga a sus enemigos siempre. Sí, como tú habías dicho, mamá, todo había pasado desde que Esaú vendió su primogenitura a Jacob. Yo me hacía esta pregunta: ¿por qué Edom le estaba pasando lo que le estaba pasando en ese momento, por las circunstancias que estaba pasando ese pueblo, y por qué miraban hacia el pueblo de Israel en ese momento, y por qué codiciaban eso? Y leyendo en Génesis por la historia de Abraham y que luego pasó a Isaac, encontramos la historia de Esaú y Jacob.
de los primeros versículos, de los primeros capítulos, en el versículo 31, en una parte dice, Jacob respondió, primero véndeme este día tus derechos de primogenitura. Mira, estoy al morir, dijo Esaú. ¿Qué uso tendrán para mí mis derechos de primogenitura? Jacob dijo, primero júramelo. Así que él le juró, así vendiendo los derechos de su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le dio pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y siguió su camino. Así demostró Esaú que poco valoraba su primogenitura. Y es algo que se ha dicho, se ha remarcado muchas veces con los jóvenes, que a veces tomamos en poco la situación por la que estamos pasando, tomamos en poco lo que tenemos a nuestro alcance, las oportunidades que posiblemente se nos pueden abrir, pero a veces por no dar el valor que se necesita en ese momento a las cosas, terminamos haciendo acciones desesperadas por obtener un bien que al parecer es a la larga, pero en realidad es momentáneo, y perdemos más de lo que ganamos. Lo mismo que pasó, si no mal recuerdo, por ahí de Ezequiel, cuando hacía la comparación de la parra, que pensando que el águila más frondosa, más colorida, le iba a dar más de comer, si no estoy mal, algo así algo así relacionado, decidió llevar sus ramas hacia allá, cuando en realidad ya estaba siendo prosperada con el águila que ya estaba ahí. Entonces, por eso mismo, las acciones que había hecho Esaú y Jacob es lo que está pasando en este momento del relato entre Israel y Edom. Gracias, José David, por tu comentario y tu aclaración, porque muchas veces hemos fijado nuestros ojos en Jacob y lo hemos juzgado como alguien que hacía trampa, como alguien que mentía, y en base a eso luego nos preguntamos por qué Dios lo bendice. Pero antes de llegar a esa parte está lo que tú comentas. Esaú despreció la primogenitura, y esto era algo que Dios había establecido. Era una forma de cómo bendecir. No despreció a su padre, ni a su hermano, ni a su familia. Despreció la bendición de Dios. Y todo aquel como Esaú que desprecia la bendición de Dios, qué pena, porque esa bendición estará en otro lugar. Antes de ver las acciones de Jacob, miremos el desprecio tan grande. ¿Qué tan en poco tuvo Esaú? La primogenitura, la bendición que Dios le había dado. Tal vez despreciamos aquello porque queremos ver resultados en el momento, porque queremos que la palabra de Dios se cumpla en el momento que nosotros pensamos. Sin embargo, Dios tiene todo planeado y tiene un proyecto. El que debió haber sido grande fue Esaú. Sin embargo, despreció esa bendición. Seguimos con los capítulos, el capítulo 36, pero antes de continuar quiero enviar los saludos de Radio Heraldos y la bendición de Dios a la familia Gómez Ramírez, que nos sintonizan desde el hogar de los pastores Samuel y Dorcas en Gaviotas Norte. También saludamos y enviamos la bendición a Loli Hernández, que nos sintoniza, que desde un principio están en línea aquí también en Gaviotas Norte. Y a todos los que nos escuchan, les saludamos en el nombre de Jesucristo, y que Amén. La bendición de Dios esté Amén. Con ellos. Continuamos con el capítulo 36, ya estamos por terminar, y en este caso la profecía es para Israel. Promete Dios restaurar a su pueblo. Tenemos que su castigo no es para siempre. Lamentaciones capítulo 3 del 31 al 33 dice: porque el Señor no desecha al hombre para siempre. Si llega a afligir, luego se compadece según su inmenso amor. Él no se alegra en humillar y afligir a los hombres. Si tú has pensado que Dios te ha desechado,
Si tú eres una persona que estuviste en un tiempo atrás en la casa del Señor y te has alejado y piensas que por eso Dios te ha olvidado, que Dios terminó con los proyectos que tenía contigo, hoy en el nombre de Jesús te digo que Dios te está esperando, que Él tiene un tiempo de restauración. Y si tú estás dispuesto a ceder tu voluntad y rendirte al Señor, Él está dispuesto a restaurar tu vida y a recuperar todo aquello que el enemigo ha robado en tu vida. Él está dispuesto a bendecirte. Él está dispuesto a llevar a cabo todos esos proyectos que Él ha tenido contigo. Porque Dios no desecha para siempre y Él nos ama con un inmenso amor. A partir del versículo 26 podemos notar esa restauración en un concepto. ¿Cómo sería? Él dice que Él pondría de su espíritu en nosotros, que Él nos daría un corazón nuevo y que pondría de su espíritu en nosotros para que nosotros podamos guardar sus mandamientos, guardar su ley, guardar sus estatutos y ponerlos por obra. Esta es la manera en la que el Señor quiere restaurarnos. Quiere que nosotros seamos transformados en algo nuevo, que renovemos nuestro espíritu, que nuestra carne sea guiada por ese espíritu y nosotros podamos caminar bajo sus estatutos, cumplir a pie de la letra su ley, cumplir a pie de la letra sus mandamientos, el poder mostrárselo así a otras personas, el poder de ser obedientes hacia Él, y eso a nosotros nos trae una bendición. Muy bien, como tú dices, Ceci, en este capítulo Dios habla a los montes de Israel. Dice al profeta, habla a los montes de Israel. Podemos ver que si bien con estas palabras del profeta Ezequiel se afecta a las personas, también habla acerca de la tierra, y eso es porque Dios siempre ha estado interesado en la creación que Él ha hecho, tanto a las personas, aunque los seres humanos somos su foco central, somos su hechura, también la tierra cuenta mucho, y en este caso Dios habla a la tierra de Israel y dice que aunque los vecinos dijeron ahora nos las tragaremos, ha sido desolada, Dios le dice jamás tú serás edificada y llevarás fruto. ¿Qué quiere decir esto? En el año de 1948, después de muchos años de exilio y mucho sufrimiento con el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo de Israel regresó a su nación. Parte de la tierra le fue concedida por las Naciones Unidas, y aunque hay pueblos que han estado peleando la posesión de esa tierra, sabemos que desde que Abraham compró aquella tierra y luego también Jacob compró parte de una heredad y allá habitó hasta que fue llevado a Egipto por instrucciones de José, esa tierra le pertenece al pueblo de Israel. Y es una tierra que Dios prometió que fluiría leche y miel. Y lo podemos ver. Actualmente tú puedes buscar en las noticias. Israel está cambiando el desierto en Valle Verde. Hay una gran producción agrícola, una gran producción de ganado, y entonces esa riqueza hace que los pueblos que están rodeándolos siempre con envidia miren al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y ha tenido la bendición siempre de Dios. Y así como hay un Israel natural, también hay un Israel espiritual. Y tú y yo, amado, formamos parte de ese Israel espiritual. Así que aunque haya gente que te envidie, aunque haya gente que te odie, porque llevas la palabra de Dios en tu vida y tratas de hacer la voluntad de Dios, cumplir la palabra, vivir como es correcto, siempre habrá alguien que se levante. Pero ¿sabes qué? Dios ha dicho, este monte será prosperado, esta tierra será prosperada y llevará fruto. Y esa palabra también se va a cumplir en ti como pueblo de Dios, como parte del cuerpo de Jesucristo. Tú también vas a llevar fruto. Y aunque seas envidiada, vas a ser prosperada, restaurada y construida. Yo no sé en qué situación te encuentres, amado o amada, pero yo te invito a que te animes. Hay una esperanza para el pueblo de Dios, de parte de Dios. Y eso sale de la boca misma de Dios. Serás restaurada, serás edificada, serás construida, aun cuando el enemigo se levante y te diga, te voy a devorar, te voy a destruir, te voy a poseer. Dios es el que toma el control y es el dueño de esa parte del cuerpo de Cristo.
Sí, en el versículo 36 de este capítulo, en la versión de traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente: entonces los pueblos vecinos que hayan quedado con vida reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Reconocerán que puedo reconstruir lo que está destruido y puedo volver a sembrar en terrenos desiertos. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Y aquí recalca muy bien que así como Dios tiene poder de destruir una nación entera, una nación llena de personal preparada, porque era un pueblo que luchaba en constantes guerras, así tiene el poder para destruirlo ante las demás naciones, para que sea un ejemplo, y también tiene el poder para reconstruir esa misma nación, una nación que tiene que tener gobernantes, que tiene que tener personas que sean líderes. Dios puede sacar a esas personas, puede transformar a un pueblo, puede cambiar lo que eran ruinas, puede cambiarlo a una ciudad que esté llena de prosperidad, llena de vida. Así como Dios puede reducir la materia, así mismo también puede hacer algo más impresionante, que es que aparezca la materia, crear materia de algo que quizás no tenga vida. Y eso es algo que a mí me sorprende bastante, y como joven puedo entender el gran poder de Dios que hay sobre los hijos de nuestro Padre. Amén, como tú dices, José David, Dios tiene poder para que de la nada pueda crear lo que es. Y eso es algo maravilloso. Entonces debemos de tomar en cuenta, como tú decías, Él puede hacer que aunque los que te rodean te odien, te envidien y deseen ver tu destrucción, Él te puede levantar. Es para la gloria del Señor. Bien, llegamos así al último capítulo de esta semana de lectura, y es el capítulo 37, que nos habla del Valle de los Huesos Secos. En el versículo 11 dice quiénes son esos huesos secos. Este capítulo dentro del mismo nos da la explicación. Ese valle de huesos secos, le dice Dios a Ezequiel, que es la casa de Israel. Ellos se sentían sin vida. En el versículo 12 se lee que ellos expresan: nuestros huesos se han secado, nuestras esperanzas han muerto, hemos sido rechazados. Sin embargo, Dios habla de una unificación del pueblo de Israel. Habla de que Dios les daría vida. Ellos se sentían así, ya sin esperanzas, como puede suceder a nuestro alrededor. Podemos ver mucha gente que hoy precisamente, o en este tiempo, ante la crisis de salud que se vive a nivel mundial, hay tanto estrés, hay tanto miedo, hay desesperanza, hay frustración. Han habido personas que han llegado al suicidio por la situación que se vive. Así estaba el pueblo de Israel, prácticamente para ellos perdidos y sin esperanza. Sin embargo, Dios tenía un plan de restauración, como lo sigue teniendo para la humanidad el día de hoy. Y nosotros tenemos que reflexionar, porque posiblemente de muy cerca de nosotros haya un valle de huesos secos. Puede ser nuestra familia, lo digo con mucho respeto. Puede ser nuestra colonia donde vivimos, la ciudad, el estado, o puede ser ahí en el poblado donde tú estás, la villa o la ranchería o la zona residencial donde habites, que en cualquier lugar puede haber un valle de huesos secos. A veces puede ser también nuestro centro de trabajo, nuestros compañeros donde laboramos, pueden ser nuestro círculo de amistades, nuestros amigos, pueden ser nuestros vecinos. Y lo más importante es que cada uno de nosotros puede ser el Ezequiel que le hable palabras de vida. Cada uno de nosotros puede ser el Ezequiel que le dé palabras de restauración, palabras de esperanza, palabras de amor. Así que Dios nos pregunta hoy: David, Elizabeth, Cecia, José, ¿vivirán esos huesos? Estimado oyente, también para ti es la pregunta: ¿vivirán esos huesos? Solo tú, Jehová, lo sabes. Pero debemos tener la disposición que tuvo Ezequiel para hablarle a esos huesos secos y que cobren vidas. Son aquellas personas que no han conocido al Señor. También ellos son huesos secos, a los cuales Dios va a
a cubrir de carne, de tejidos, de nervios, de piel. Y finalmente pondrá el espíritu, el aliento que les dé vida. En este capítulo también vemos a partir del versículo 7 que, como tú dices, papá, este valle de huesos secos puede ser alguien cercano a nosotros, puede ser en el lugar en el que trabajamos, y si queremos un cambio tenemos que actuar como Ezequiel. Él dice que cuando el Señor le dice que hable sobre esos huesos secos, mientras él profetizaba se oía un estruendo donde los huesos se juntaban con hueso, y llegó el punto en el que estos huesos se convirtieron en humanos, o sea, se cubrió hueso con hueso, se cubrió de carne, se cubrió de piel, y dice que se encontraban sin vida. Y cuando él vuelve a hablar, entonces el aliento de vida entró en esos huesos y cobraron vida. Yo creo que esa es la importancia, sobre todo, de este capítulo, que muchas veces podemos saber cómo llevarle esa palabra a la persona que lo necesita. Muchas veces sabemos qué es lo que aquella persona requiere. Muchas veces sabemos qué es lo que está mal y qué es lo que debe de corregir, pero mientras nosotros no hablemos, mientras nosotros no perdamos el temor y no hablemos con nuestra boca lo que el Señor realmente quiere que esas personas escuchen, no va a suceder nada. Mientras Ezequiel no hablaba, los huesos no cobraban vida. Fue hasta que Ezequiel habló vida, fue que esos huesos se llenaron de vida. Nosotros también tenemos que tomar esta acción. Sabemos que las personas necesitan, y nuestro deber es ir y llevar y hablar esa vida a las personas que la necesitan. Solamente hablando, valorando esa acción, vamos a poder tener respuesta, y veremos que aquellas personas que lo necesitan podrán recuperarse, podrán restaurarse, podrán estar en el lugar, en el momento, en la forma en que Dios quiere, mientras no va a suceder nada. Muy bien, Cecia, como tú dices, efectivamente, mientras el profeta no habló, no sucedió nada. A mí me llama la atención que en ese capítulo, en el verso 7, dice que mientras que él hablaba, había un gran estruendo. Entonces, a mí me suena ese estruendo a la situación que está viviendo el mundo actual. Actualmente estamos viviendo una situación que nunca se había visto, al menos en esta generación y en la generación pasada. Nos habíamos olvidado de las enfermedades, las grandes pandemias, las grandes crisis. Sin embargo, en este siglo, en estos años, nos tocó vivir eso. Y entonces este es un gran estruendo que se está formando. Y yo quiero invitarte hoy, pueblo de Dios, a que tomes referencia de esto y te des cuenta. En medio de este estruendo hay algo que va a vivir. Y eso algo que va a vivir y va a tomar vida es la promesa que Dios te ha dado sobre tu familia. Es la promesa que Dios te ha dado de prosperarte, de tu trabajo. Es la promesa que Dios te ha dado de que los tuyos van a ser salvos. Entonces no pierdas esta oportunidad, como estaba comentando Cecia, de hablar. Y hablar la palabra que Dios ponga en tu boca. Hay un estruendo alrededor del mundo. Hay un estruendo que está causando temor en muchas personas. Pero en medio de todo eso se habla la palabra y dice: huesos secos vuelvan a la vida. Entonces profetiza sobre tu familia, profetiza sobre tu trabajo, profetiza sobre tus nietos, sobre tus hijos, sobre lo que tengas alrededor tuyo. Da la palabra, suelta la palabra, y palabra de vida, palabra que Dios va a poner en tu boca, que va a ser palabra de vida, para que puedas traer a la existencia en este mundo natural lo que en el mundo espiritual ya Dios te ha dado. Hay un estruendo que está conmoviendo al mundo. Todas las potencias serán conmovidas, dice la palabra. Todo se está conmoviendo. El gobierno, aún la iglesia, se están moviendo nuevas ideas. Los tabúes están siendo quitados. Todo se está revolviendo en este planeta, y entonces en medio de todo eso, ese cuerpo va a vivir, va a volver a la vida. Está muerto, ya tú lo tienes por perdido. Tú has perdido ya la ocasión de formar una familia, de que tu esposo regrese, de que tu familia se solucione, de que tu hijo deje las drogas, de que tu hijo haga todas las cosas. Pero en medio de todo eso va a volver a la vida si tú empiezas a hablar la palabra. Muy bien, sí, como ustedes han estado comentando, yo quiero leer el versículo 23. Dice: nunca más volverán los israelitas a contaminarse con sus ídolos malolientes, ni con sus pecados y acciones repugnantes.
Yo los limpiaré de sus pecados y no dejaré que vuelvan a hacerme infieles. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Quizás en estos tiempos de cuarentena, de encierro, nos han salido las dudas. Ha llegado a nuestro pensamiento, ¿por qué el Señor ha permitido todo esto? Y sí, es que el Señor lo ha permitido, porque han salido varias especulaciones de que los gobiernos sabían que iba a venir este virus, sabían que iba a pasar algo que fue provocado por otro gobierno existente. Yo creo que eso no hay que averiguarlo. Lo que sí es cierto es que si está aquí, si está pasando en nuestra comunidad, en nuestro ambiente, en nuestro país, es porque el Señor ha permitido que esto suceda. Sea lo que haya sido, lo que haya pasado, el Señor lo ha permitido. Y aquí lo dice específicamente lo que pasó con el pueblo de Israel. Lo que Él quiere era limpiar, era purificar al pueblo de Israel de todo lo malo, de los ídolos malolientes, de los pecados, de todo lo que estaba manchando ese pueblo. Podemos ver que es un poco, por así decirlo, un poco injusto que el Señor permita que su pueblo esté pasando por eso, pero es que lo hace para que las mismas generaciones venideras de ese pueblo que estaba bajo el yugo de Nabucodonosor puedan ver la diferencia que hay y puedan ver que el Señor quiere restaurarlos. Y ese fue el motivo, que por amor a ellos el Señor está permitiendo que pase todo eso para que ellos puedan salir de todo ese yugo que los estaba presionando y ser una nación que vea el cambio, que vea el contraste, que vea que el Señor es su Dios, que Él es nuestro Dios y que Él quiere vernos bien, que nos quiere prosperar y que Él quiere ver que nosotros pongamos ese interés para que Él nos pueda bendecir siguiendo su palabra. Gracias, José David. Es así como llegamos al final de esta edición de los capítulos de Ezequiel 31 al 37. Los invitamos a que continúen leyendo la palabra del Señor. Seguimos con el libro de Ezequiel, que es el libro que nos muestra la gloria de Dios. Es un libro que también señala el pecado y señala que Dios juzga ese pecado, pero a la vez que Él está dispuesto a perdonar a todo aquel que quiera dejar de cometer injusticia o maldad y se convierta a Dios con un nuevo corazón. En este libro hemos visto que Satanás fue derribado del cielo cuando él era el ángel bello. Fue derribado por su orgullo y por su rebelión. Por lo tanto, debemos analizar si en nosotros no hay tales sentimientos o actitudes. Vemos que Edom se burló, se rió del castigo que Dios le dio a Israel en su desobediencia y cómo los atacó, y hasta alegría tenían. Nosotros no debemos mostrar tales actitudes cuando veamos que nuestros enemigos son castigados por el Señor. Dejemos la justicia en manos de Dios y que no hayan tales actitudes como la de Egipto, como la de Edom, orgullo, rebelión, alegría cuando el pueblo de Dios es castigado, idolatría y otras cosas más, porque de seguro en el reino de Dios allá en el cielo no entrará nadie que experimente en su corazón todas estas actitudes y sentimientos que a Dios no le agradan. Así que, amado oyente, si hasta el día de hoy has estado en algún grado de rebelión contra Dios, ya sea hacia Él mismo, su palabra, sus siervos o su obra, no hay tiempo para seguir así. Debemos cambiar el rumbo. Dile a Dios que a través de Jesucristo perdone lo que has pasado o que perdone tu actitud. Él te ama, Él nos ama y nos ofrece paz, salvación y vida eterna. Ven a Él, Él está esperando por ti. Porque Él quiere firmar contigo una alianza de paz, una alianza eterna que dure por siempre. Él quiere hacer morada en ti. Él quiere ser tu Dios y Él quiere que tú te conviertas en su pueblo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos despedimos. Gracias, Eli. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Gracias, Ceci, por acompañarnos. Gracias y gracias a ustedes por escucharnos. Gracias, José David, comentando. Los jóvenes opinan, los jóvenes comentan. Gracias por tus comentarios.
Un gusto, Dios les bendiga. Dios los guarde a todos, nos vemos en la próxima edición de Comentando la Palabra.